Cuando nosotros estamos en misa y estamos en gracia de Dios preparados y venimos a comulgar, Jesús Eucaristía, en ese momento que están agonizando muchas personas alrededor del mundo y que muchas están en peligro de condenarse, Jesús Eucaristía rescata un alma con cada una de nuestras comuniones. Rescata un alma. El tesoro más grande que nos llevamos nosotros como católicos en el momento de la muerte son las almas que Jesús pudo rescatar con nuestra comunión. La Eucaristía es nuestra mayor misión. Por eso es que vemos que estas monjas de clausura, monjes que le entregan su vida a Dios y se dedican tan solo a interceder por la salvación de las almas, a través de ellas y de ellos, las 24 horas del día de sus vidas, el Señor está rescatando almas. Igual que cualquier católico fiel que es sacramental, de oración, piadoso, entregado a Dios, constantemente es un instrumento de reparación. Después me habla de los 10 mandamientos y me habla también de los 7 pecados capitales. Me dice que los 7 pecados capitales son 7 legiones demoníacas que atacan la ley de Dios. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura y al frente del lago hay una roca inmensa. Encima de la roca, al lado derecho, ahí veo la cabeza de un hombre que está mirando de lado. Al principio no sabía quién era. Miro de nuevo hacia el agua donde estoy y veo una bruma flotando en el lago. Cuando la observo bien me doy cuenta que son cientos de demonios, los espíritus de mis pecados mortales de 33 años. Eran incontables, parecían gérmenes, como racimos, y yo los conocía a todos. Nunca podría contarles lo espantoso que eso fue. Yo miraba hacia el lado izquierdo del lago y veía cómo esa bruma de espíritus continuaba hacia un abismo, y pude ver hasta dónde caía esa bruma, que era hasta dónde había caído mi alma por la vida de pecado que había vivido. Si hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado, porque ese abismo era el infierno y habían muchos niveles de condenación. Me tomaría, quién sabe cuánto tiempo, años, para describirles a ustedes en detalle lo que yo viví en ese lago. Al lado derecho del lago pude ver el estado más bajo del purgatorio. La única luz que había en ese lugar era la cabeza de ese hombre que estaba arriba de la roca. Cuando lo volví a mirar, me di cuenta que ese era mi ángel guardián. Y él era quien me había estado enseñando todo lo que brevemente les he contado sobre el lago. Él no me estaba hablando con una voz, le hablaba directamente a mi corazón y yo le entendía todo. Me llevó a mi pueblo natal, al pueblo donde nací, y aparezco en la noche en una procesión de una fiesta de la Santísima Virgen María. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Marchamos por entre el pueblo en la procesión y más adelante la Virgen apareció caminando al frente mío con 2 niños, uno de cada mano, y yo continuaba tocando la trompeta detrás de ella. El ángel comenzó a explicarme que mi madre me había consagrado a la Santísima Virgen desde su vientre y que la Virgen nunca me había abandonado,
Siempre estuvo conmigo a pesar de todos los años que yo estuve lejos de Dios. Y me mostró que el niño que ella llevaba de la mano derecha era yo. Nunca supe quién era el otro niño que llevaba la mano izquierda. Al marchar por el pueblo en esa procesión, podía ver cómo esa procesión exorcizaba mi pueblo, porque al pasar por las cantinas y todos los lugares del pueblo salían demonios de esos lugares. Era algo muy poderoso. También me mostró el rosario. En esa procesión todos llevaban rosario, incluso los niños. Y en un momento dado me muestra el rosario como luz. Y habían unos rosarios que estaban completamente iluminados. Otros tenían menos luz, otros no tenían luz. Y ahí me habló de lo que él llamó la economía de la oración. Y cómo es que estas oraciones que tenían tanta luz eran oraciones que brotaban del corazón de esas personas. Eran oraciones reales, preciosas, eran muy hermosas. Luego aparezco de nuevo en el lago y la roca se llena de luz. Yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar porque yo estaba parado en las total tinieblas de mi pecado. Me agacho huyéndole a la luz, pero de reojo podía ver que había alguien al lado derecho de la roca. Cuando pude observar mejor, me di cuenta que era la Santísima Virgen María otra vez. En esta oportunidad, la Virgen me estaba mirando de frente y yo estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual. Todo lo que salía de mí hacia ella era mi angustia, todo lo que estaba viviendo en ese lago. Y se iba a través de ella hacia la luz que era Jesús. Esto ocurrió quién sabe por cuánto tiempo y dolía muchísimo, era muy doloroso, pero yo sabía que eso era como un rescate. Y de pronto sentí que me tomaron del cuello, me levantaron mi cabeza hacia la luz y ya no podía agachar la cabeza más y huirle a la luz. Y quedé totalmente enceguecido por la luz. Y después de quién sabe cuánto tiempo, comencé a distinguir la silueta del Señor en esa luz. Era inmenso, gigantesco, pura luz. De sus ojos salían unos rayos que me tocaban y me quemaban y parecía que me fueran a desintegrar. Pero yo sabía que me estaban rescatando, tanto el Señor como la Virgen María. Y era un rescate muy doloroso. Y así, quién sabe cuánto pasó y salí del éxtasis. Viví 5 meses y medio más secuestrado después de que el Señor se me apareció. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Yo sabía que todos esos demonios que vi en el lago, que eran mis pecados de 33 años, pecados mortales, aún continuaban en mi vida. Y sabía que solo la Iglesia, por medio del sacerdote en ese sacramento de la confesión, me podía desatar, liberar de esos demonios. Era lo único que yo pedía. Y a los 6 meses exactamente del secuestro ocurrió un milagro muy grande. Yo había estado atado a un árbol todo el día y era de noche muy oscuro y llegaron 4 guerrilleros con ametralladoras y me desataron. Me dijeron que los siguiera y los seguí por entre el monte hasta una carretera. Cuando llegué a la carretera me pidieron que caminara derecho y no mirara para atrás. Para mí, como estaba sentenciado a muerte, esa caminada fue la más larga de mi vida. Cada paso me parecía sentir esas ametralladoras, porque pensaba que en cualquier momento se iban a disparar. Pero ahí me dejaron.
Era muy oscuro en esa carretera que era de tierra, y yo sé que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque esa noche fue absolutamente milagrosa y sé que fue el mismo Espíritu Santo que me rescató, porque fue un milagro. Ellos actuaron como si estuvieran hipnotizados. Yo nunca los había visto actuar así. Después de mucho caminar en esa carretera, pasó un bus viejo que me recogió después de mucha lucha, porque no me creían que yo era un secuestrado que había sido liberado, porque yo tenía un aspecto terrible, tenía la barba hasta el pecho, la ropa deshecha, había perdido todo mi peso, parecía como un loquito de los que andan por la selva. Sin embargo, yo logré entrarme a ese bus y me sacaron de la selva. Cuando pude, lo más pronto que pude, después de ya estar con mi familia, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. Me confesé con el superior del monasterio, un italiano. Se podrán imaginar lo larga de mi confesión. Para mí, haber salido de la selva fue muy importante, fue una victoria, pero lo que yo más anhelaba era mi libertad espiritual. Yo sabía que tenía que llegar a esa confesión, y eso fue lo que sucedió cuando el sacerdote me dio la absolución. Ni en 1.000.000 de años les podría describir lo que yo sentí, la libertad tan increíble. Salí de ese monasterio como una pluma flotando en el aire. Yo sabía que todos los demonios que había visto se habían ido, que en la iglesia me había liberado, y ahí comenzó mi nueva vida. Regresé a Los Ángeles, a California, a mi casa, y comencé a aprender a ser católico. Por 2 años estaba constantemente entregado a la iglesia, a aprender, a dejar mi vida vieja de pecado, a cambiar todo. Yo no sabía que tenía una misión. A nadie le conté por 2 años nada de la experiencia que tuve con Dios en el secuestro. Además, ni sabía cómo explicar eso. Pero pasados esos 2 años, fui a Bogotá de visita a mis hermanos y era la Semana Santa. El domingo de Ramos fui a misa de 12 del día a una iglesia muy grande de Bogotá. La iglesia estaba llena de gente y no alcancé a entrar. Quedé en el atrio y podía mirar por la nave central, por encima de las cabezas de la gente, un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Mirando el crucifijo, comencé a sentirme mareado, como si me fuera a desmayar. Pero lo que estaba sucediendo es que estaba entrando de nuevo en un éxtasis con el Señor. Y el Señor, en esta oportunidad, no se me manifestó con una voz, sino que se comunicó conmigo de la misma manera que lo hizo el ángel, directamente a mi corazón. Y yo le entendía todo perfectamente, lo cual es imposible explicárselos a ustedes. Pero Él me mostró que la misión para la cual yo había nacido apenas iba a comenzar, y que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde iba a ir ya los tenía escogidos. Todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, que no tenía que preocuparme de lo que iba a decir, porque todo tenía infuso en mi corazón en perfecta armonía con nuestra doctrina católica, y que Él se encargaría de mí. Yo salí de la iglesia sin entender mucho, aunque yo sabía que el Señor ya me había hecho un milagro inmenso liberándome del secuestro. Y yo decía, esto necesita también otro milagro, porque yo ya tenía 49 años, estaba totalmente golpeado por el secuestro, no tenía entusiasmo, no tenía
absolutamente ningún interés de hacer nada, estaba muy mal, además tenía muchos miedos. Para mí el exilio total fue la iglesia, yo me la pasaba en la oración, los sacramentos, y esto me mantenía, pero yo sabía que no había nada imposible para el Señor. Y me acordé del sacerdote franciscano con quien yo me confesé la primera vez cuando salí del secuestro ahí en Colombia, y me fui a buscarlo, lo encontré, y por primera vez abrí mi corazón para compartir estas experiencias con Dios. Y este sacerdote se convirtió en mi padre espiritual porque así me lo mostró el Señor. Él me enseñó cómo dejar mi vida pasada, mi vida artística, y abrazar el llamado del Señor. Y hace 23 años que fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá. Hace 23 años que el Señor me lleva por el mundo, por todos los continentes. He visitado más de 120 países y esto es lo que hago todo el tiempo. Para terminar, solo podría decirles una sola cosa, y es que yo sé, después de todo lo que yo he vivido, siendo yo de los más miserables pecadores que ustedes puedan conocer la misericordia tan grande de Dios. Si nosotros supiéramos cuánto nos ama Dios, moriríamos de alegría, porque Dios nos ama infinitamente y solo quiere que nos salvemos. Pero Él quiere que nosotros entendamos que esta vida es muy corta y que lo más importante para nosotros en esta corta vida es asegurarnos de santificarnos. No hay otro camino, no hay ninguno otro camino. Yo les aseguro algo que ustedes ya saben, que a ustedes se les ha sido revelado en la iglesia: la vida continúa después de la muerte. Yo soy un testigo de eso, podríamos decir un testigo ocular. Es verdad que existe el infierno, es verdad que existe el purgatorio, es verdad que existe la gloria de Dios, es verdad que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor, el Todopoderoso, pero también es verdad que el diablo es nuestro enemigo y que aunque no tenga poder, porque solo tiene el poder de que le damos con el pecado, sin embargo es un enemigo peligroso y nosotros debemos cuidarnos del pecado. Además, amar a nuestra iglesia, porque siendo instrumentos eucarísticos de reparación, tenemos que entender lo importante que es prepararnos bien para esa misión eucarística por medio de ese ministerio importante que es la confesión, por medio de ese respeto a la iglesia, a los sacerdotes, a todo lo que es nuestra iglesia. Pues que el Señor les dé esa gracia de integrarse como hijos de la iglesia, como debe ser, y sobre todo como hijos de Dios. Amén. Amén. Pues vamos a tomar un breve descanso.